Bueno, ok. Entonces, continuando con esta relatoría de la prensa mexicana, al menos, eh, vamos a ver algunos casos, algunos reportes de casos específicos de Europa, México y otros países. En realidad, esta parte es mexicana y creo que se enfoca a México. El COVID-19 en México. Bueno, aquí hay un billete de 200 con él. En lugar de Sor Juan Inés de la Cruz, que es la que está aquí, una poetisa mexicana, este caricaturista colocó, el fiscón, colocó un personal sanitario, porque esto afectó la economía mexicana y de todo el mundo. Casos del primer pico, de la primera hora, como decía el asistente o el subsecretario, creo que era Gatel, ¿no? Bueno, en México sí hubo como muchos artículos alarmantes, muy amarillista la onda. En riesgo de sufrir COVID grave, subrayamos grave, el 47% de los capitalinos. La jornada miércoles 3 de junio del 2020. Estábamos a 2 meses de haberse decretado la pandemia. Por factores de riesgo, porque aquí entra que la población mexicana tiene 4 millones de personas con diabetes, hipertensión y obesidad. Debido a la presencia de estas comorbilidades, se esperaba un brote agresivo de COVID en la Ciudad de México. Por factores de riesgo, autoinmunidades, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, sida y cáncer, que no especifica el periodista cuáles son las cifras, ¿no? El coronavirus, ese fue otro fenómeno, afecta a mexicanos jóvenes, porque en un principio en México se dijo, lo cual fue una, como decimos en Maracaibo, una burricada, este, que los chavos, los niños no se infectaban, ¿no? Eso es falso. Los virus infectan a todo el que se le ponga por delante porque son capaces de infectar a los mamíferos, a los lacértidos o las iguanas, las serpientes, las tortugas, a los insectos, a las bacterias mismas, a todo el reino vivo. Y pues infectan a todos, no hay márgenes de edad. Entonces, la jornada, el martes 7 de abril, publica este artículo en abril del 2020. Teníamos como un mes de haberse decretado la pandemia. El COVID, entonces, en México, al menos, está afectando a una población más joven debido a que padecen otras enfermedades. Y estamos hablando de gente joven, ¿no? Hipertensión, diabetes y obesidad. Otra vez, por arriba de 12,000, cifra de contagios diarios, reporta salud, ¿no? Y ya vimos por las diapositivas anteriores que se iban sumando como entre el 2 al 20%. El 20%. Esto fue para el viernes 16 de julio del 2021, que en este momento, como vamos a ver más adelante, se declara la tercera ola. Yo nunca, para empezar, yo creo que no existen las olas. Esta pandemia persistió durante 3 años y tuvo picos, o sea, es decir, los picos son las campanas o los puntos álgidos en donde había muchos casos de contagio como estos. Suman ya 2,184 niños y adolescentes contagiados. Y solamente algunos pacientes, y esto se les iba a decir que ese fenómeno de los niños, porque el artículo anterior lo que hablaba era de gente joven en la edad productiva, de menos de 50 años, entre 20 y 35 o 40, no sé. Pero en Hidalgo sí se vio reflejado que habían niños en edad escolar que se infectaron y varios fallecieron.
Entonces el criterio de Hidalgo, el martes 16 de junio del 2020, especifica que hubo más de 2.000 niños infectados con COVID. Y estos pacientes, algunos que ya traían una enfermedad, una comorbilidad de la infancia, fallecían. Arrecian contagios de COVID en los menores de 18 años. La jornada Hidalgo, jueves 22 de julio del 2021, y aquí es lo que les digo, hay 590 casos a 660 casos de infectados por COVID en menores de edad. De esas, 9 defunciones fueron de neonatos y menores de 5 años de edad y un adolescente. Y en este artículo se manifestaba que la complicación más frecuente era la pulmonía, la neumonía. Era la complicación más frecuente por la cual estos niños fallecieron. Más de 1 millón de mexicanos de 20 a 39 años, que es la edad productiva, se han contagiado. La jornada, miércoles 21 de julio del 2021, el grupo etario de 30 a 34 años presentaron 296.005 casos. El grupo etario de 25 a 29 años de edad, de 290.913 casos, y el grupo etario de 20 a 24 años de edad fueron 199.505 casos, que ya suman más o menos como unos 500.000, más de 500.000 casos en esos grupos. Luego esto me llamó mucho la atención, ya no lo abrí más, pero sí habían como 4 artículos en los cuales se denotaba que en los penales, o sea, en las cárceles, hubo contagios, y en Hidalgo al menos, y 1.040 contagios, 73 desarrollaron el síndrome del COVID y 54 fallecieron por este síndrome de pulmonía aguda, ¿no? Por COVID. En los penales. Esto fue la jornada Hidalgo, 14 de julio del 2021. Casi 3.000 personas contagiadas en cárceles durante la pandemia, tanto en el 21, como vimos aquí, como en el 2020. La jornada Hidalgo, martes 14 de julio. Y yo hacía la reflexión del 2021. Dije, bueno, pero si esto es un mundo cerrado, quiere decir que el contagio llegó a través o de los guardias, que era lo que manifestaban los autores de estos artículos, o de las familias, que, por cierto, en ese periodo se restringió el paso de las familias. Entonces recayó sobre los guardias de seguridad. Fueron los que contagiaron a los presos. Siguen al alza contagios por coronavirus en el país. Secretaría de Salud. La jornada lunes 21 de junio del 2021. En México, 322.608 personas han fallecido por COVID, Secretaría de Salud, la jornada martes 29 de junio del 2021. O sea, eso es como un acumulado del año de pandemia. Confirma la Secretaría de Salud 19.228 nuevos casos, la jornada lunes 2 de marzo del 2020. Este debería haber ido al principio, pero era lo que decía WHO o la OMS, de que se sumaban cada fin de semana entre 15.000 a 20.000 nuevos casos. El Valle de México, la mayoría de los casos activos del COVID. Y bueno, el COVID que en otros estados, Jalisco, primer lugar en contagios de dengue y 1.019 muertos por COVID. La jornada martes 14 de julio. Bueno, esta fue declarada zona de alerta porque había una coinfección con dengue y se complicaban los pacientes. En Guerrero y Nayarit hubo unas restricciones porque les decía que en muchos estados
hubo un toque de queda ante lo que ellos denominaron la tercera ola, viernes 23 de julio del 2020. En estos dos estados había 46.314 infectados y 4.655 muertos por COVID. Los casos de COVID se triplican en San Miguel Allende, restringen el paso, toque de queda. Aumento del 200% entre todos los estados de la República Mexicana, sábado 24 de julio del 2021, y fue lo que se denominó la tercera ola. Solo en enero, 10.228 casos en Michoacán, la jornada febrero del 2020. Bueno, entonces, en el próximo apartado, o en este mismo de una vez, vamos a ver que estos son ya los casos específicos de COVID que vimos que recayó sobre los niños. Casi 2.000 personas hospitalizadas en Hidalgo por COVID. Aquí sí solamente van a ser, no sabría decir qué es lo que está pasando. Lunes 11 de mayo del 2020. Esto es el COVID en México. Es que yo no sé qué pasa, como que se atoró la máquina. Perdón. Y ya me queda poco tiempo. Bueno. Bueno, suman 472 decesos por causa del COVID. Van 2.790 contagios en México. Y en toda la República, para esa época, esto ya fue en el 2020, en la primera ola, sumaron en algunas regiones hasta 5.000 casos. Y que la región que más tenía casos pues era la Ciudad de México, y le seguían otras tantas regiones, ¿no? Y bueno, aquí se ve que fue subiendo el número de casos. Esto fue en el 2020. 5 hospitales hidalguenses se encuentran al tope. Criterio 11 de mayo del 2021. Alerta, tsunami de salud. Alerta el secretario de Salud sobre tsunami de contagio en la tercera ola. Jornada de Hidalgo, miércoles 28 de julio del 21. Y van en 15 días, tenían 40.000 casos. Y pues este secretario lo denominó como unas olas de tsunami debido a la velocidad de propagación y de infección, y él lo adjudicó a la cepa delta, que estaremos hablando posteriormente de ella. Alerta Fayad, que era el gobernador en turno, que aumentaron 300% contagios por COVID-19, y más contagios entre infantes, en la tercera ola, sobre todo el 9 de junio del 2020. Como les decía, 8 de los casos positivos para el COVID entre niños y adolescentes. Hubo un paciente muerto por complicaciones con neumonía y afectaciones cardiovasculares. Neumonía es la principal causa de complicación del COVID infantil, provocando la muerte de 6 nuevos casos. 6 de los 9 que tuvieron. O sea que solamente sobrevivieron 3 bebés, 8 bebés y un adolescente, todos fallecidos. Porque en Hidalgo fueron los chavitos los que se morían.